Desde que era niña, Camila supo que su familia no tenía una vida fácil. Creció en un pequeño barrio obrero, donde el sonido de las máquinas y el olor a metal quemado formaban parte del día a día. Su padre, don Ricardo, trabajaba largas jornadas en una fábrica, saliendo de casa antes del amanecer y regresando cuando ya había oscurecido. Su madre, doña Isabel, se encargaba del hogar, administrando con esmero cada peso que entraba para asegurarse de que nunca faltara comida en la mesa. Desde pequeña, Camila había escuchado a su padre repetir una y otra vez: el trabajo es lo que realmente importa. Un título no da de comer, pero el esfuerzo sí. Para don Ricardo, la vida era simple: trabajar duro, pagar las cuentas y asegurar el futuro de su familia con lo que podía. No veía el sentido de pasar años en la escuela cuando se podía empezar a ganar dinero desde joven. Pero Camila tenía otros sueños. Desde que había aprendido a leer, se sumergía en los libros y en la escuela encontraba un mundo lleno de posibilidades. Veía a los profesionistas con respeto y soñaba con un día poder ayudar a su familia de una manera diferente, no con la fuerza de su cuerpo, sino con el conocimiento. Papá, quiero ir a la universidad, le dijo un día con determinación. Don Ricardo frunció el ceño y soltó un resoplido. ¿Universidad? Eso es para los ricos. Nosotros no tenemos tiempo para esas cosas. Mejor aprende un oficio y ponte a trabajar. Pero Camila no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que no sería fácil, pero no podía conformarse con seguir el mismo camino de su padre. Buscó becas, trabajó medio tiempo en una cafetería y se desveló estudiando hasta altas horas de la noche. Su madre, aunque preocupada, la apoyaba en silencio, ahorrando lo poco que podía para ayudarla con los gastos. Los años pasaron y Camila demostró ser una estudiante excepcional. A pesar de las dificultades económicas y de la falta de apoyo de su padre, nunca dejó de esforzarse. Con cada examen aprobado y cada reconocimiento que recibía, sentía que estaba más cerca de su meta. Mientras tanto, la relación con su padre se volvió tensa. Aunque don Ricardo nunca le prohibió estudiar, tampoco mostraba entusiasmo por sus logros. Siempre decía que, al final, la vida le enseñaría que todo ese esfuerzo no valía la pena. Pero Camila estaba decidida a demostrarle lo contrario. Sabía que no solo estaba luchando por ella, sino también por su familia, para darles una vida mejor. Solo esperaba que, algún día, su padre pudiera verlo con los mismos ojos con los que ella lo veía a él, como un ejemplo de esfuerzo y dedicación. El día que Camila recibió su título universitario, sintió que todo el sacrificio había valido la pena. Mientras sostenía el diploma entre sus manos, recordó todas las noches en vela, los días en los que apenas tenía dinero para comer y los momentos en los que sintió que no podía más. Pero ahí estaba, de pie, con la mirada llena de orgullo y el corazón latiendo con fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera su primera oferta de trabajo en una empresa internacional. El sueldo era más de lo que jamás había imaginado ganar a su edad, y los beneficios le aseguraban una estabilidad con la que su familia nunca había contado. Lo primero que pensó fue en su madre. Ahora podría ayudarla, darle la tranquilidad que siempre había merecido. Con emoción, tomó un autobús de regreso a su barrio. Aunque ahora tenía dinero suficiente para mudarse a una zona más acomodada, su hogar siempre sería ese pequeño lugar donde había crecido. Bajó del camión y caminó por las calles llenas de recuerdos. Cada esquina le traía a la mente un momento de su infancia: la tienda donde compraba dulces con los pocos centavos que le sobraban, la plaza donde jugaba con sus amigos después de la escuela, la fábrica donde su padre pasaba la mayor parte del día. Al entrar a su casa, fue recibida por su madre, doña Isabel, quien al verla con el diploma en mano no pudo contener las lágrimas. «Mamá, lo logré», exclamó Camila con una sonrisa radiante. Doña Isabel la abrazó con fuerza, temblando de la emoción. Sabía cuánto había luchado su hija por ese momento. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña», susurró con la voz entrecortada. Camila se sentó en la mesa de la cocina y empezó a contarle a su madre todos los detalles: el salario, los beneficios, la oficina moderna donde trabajaría. Sus palabras salían con entusiasmo, imaginando lo feliz que estaría su padre al escuchar la noticia. Cuando don Ricardo llegó del trabajo, cansado y cubierto de sudor, Camila corrió a su encuentro. «Papá, quiero contarte algo», dijo con emoción. Él dejó su lonchera sobre la mesa y se sentó en su silla de siempre, mirando a su hija con expresión seria.
Me ofrecieron un trabajo en una empresa internacional. Voy a ganar mucho más de lo que jamás imaginé, exclamó Camila con una sonrisa. Don Ricardo la observó en silencio. Su rostro, en lugar de reflejar orgullo o felicidad, parecía endurecerse. ¿Mucho más?, repitió en voz baja. Sí, papá. Incluso más de lo que ganas tú en la fábrica, respondió sin notar el cambio en su expresión. De repente, el aire en la casa se volvió pesado. Don Ricardo apretó los labios y se recargó en su silla, cruzando los brazos. Así que ahora te crees más que yo, murmuró con frialdad. Camila sintió un nudo en la garganta. No era esa la reacción que había esperado. Camila se quedó en silencio, con la mirada fija en su padre, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Su entusiasmo se desvaneció como si alguien hubiera apagado una luz. Nunca imaginó que su éxito podría provocar esa reacción. Con esfuerzo, intentó explicar de nuevo, con la esperanza de que su padre entendiera. Papá, no es eso. Yo solo quería contarte que conseguí un buen trabajo, que ahora podemos estar mejor. He estado luchando por esto mucho tiempo. Quiero que estés orgulloso de mí. Don Ricardo se levantó de su silla con brusquedad, caminó unos pasos y luego se detuvo. Su rostro estaba marcado por una mezcla de frustración y enojo. Sus ojos no mostraban la calidez que Camila había esperado, sino un vacío profundo. ¿Y qué quieres que haga, Camila? ¿Aplaudirte porque ahora tienes dinero y un título que no vale nada?, preguntó, la voz temblando de ira. Camila se sintió herida. No entendía por qué su padre reaccionaba de esa manera. Era como si todo lo que había hecho, cada sacrificio y cada logro, no significara nada para él. No quiero que me aplaudas, papá. Solo, quería compartir mi felicidad contigo, decirte que todo lo que soñé se hizo realidad. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti, en mamá. No quería que nuestra vida siguiera siendo la misma. Don Ricardo la miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar sus palabras, pero su enojo no desaparecía. ¿Crees que porque tienes dinero y un trabajo en una oficina, ahora eres mejor que yo? Yo he trabajado toda mi vida con las manos, y nunca he tenido nada que mostrar. ¿Crees que tus logros son más importantes que los míos solo porque tu camino fue diferente?, dijo, su tono cada vez más áspero. Camila sintió un nudo en la garganta, pero trató de mantener la calma. No era la primera vez que su padre hablaba de su trabajo de esa manera, como si lo físico fuera lo único valioso en la vida. No estoy diciendo que tu trabajo no sea valioso, papá. Lo que tú haces es importante, pero yo quiero mostrarte que, con esfuerzo, se puede cambiar la vida. No quiero que pienses que ahora soy diferente o que te quiero reemplazar. Don Ricardo soltó un suspiro pesado y se sentó nuevamente en la silla, con las manos entrelazadas. Su mirada parecía perdida en algún recuerdo lejano. Lo que pasa es que, para mí, siempre ha sido importante ser el hombre de la casa. El proveedor. Y ahora, veo que tú ya no necesitas de mí. La voz de don Ricardo tembló al final de la frase, como si se sintiera desplazado. Camila entendió, por fin, que su éxito no solo le causaba celos, sino que tocaba una fibra muy sensible en su padre, el miedo a perder su lugar en la familia. El miedo a que su hija, con su educación y sus logros, lo viera como alguien obsoleto. Camila tragó saliva y se acercó lentamente. Con voz suave, dijo: Papá, yo nunca querré que dejes de ser el pilar de nuestra familia. Yo solo quiero que podamos vivir mejor, que puedas descansar después de tanto esfuerzo. No quiero reemplazarte, solo quiero que podamos compartir una vida mejor juntos. Don Ricardo permaneció en silencio por unos largos segundos, su rostro endurecido poco a poco comenzó a suavizarse. Aunque no lo dijera en voz alta, parecía que comenzaba a comprender lo que Camila había intentado decirle. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudieran sanar esa herida invisible que se había abierto entre ellos. Después de la discusión, Camila intentó continuar con su vida y su nuevo trabajo, pero el ambiente en casa ya no era el mismo. Cada vez que entraba, sentía que algo estaba roto, algo que no podía arreglar con un simple «lo siento». Don Ricardo seguía callado, distante. Ya no era el hombre que la había apoyado cuando ella decidió estudiar. Ahora, se sentía como si esa decisión de buscar una vida diferente hubiera causado una grieta irreparable entre ellos.
Camila trató de hablar con él varias veces, pero cada vez que intentaba tocar el tema, su padre se cerraba aún más. No quería enfrentarse a los sentimientos de su hija, pero tampoco podía dejar de sentirse herido por lo que veía como una amenaza a su posición. Mientras más lo pensaba, más entendía que no era solo el orgullo de ser el proveedor de la familia lo que le dolía, sino el hecho de que ahora su hija se había convertido en alguien capaz de tener una vida que él nunca había podido imaginar para sí mismo. El silencio en casa se volvía insoportable, pero Camila no sabía cómo romperlo. En las noches, se sentaba en su habitación y pensaba en lo que había sucedido. Le dolía ver a su padre tan lejano, tan cambiado. ¿Por qué no podía entender que su éxito no significaba que lo estuviera despojando de su lugar? Al contrario, ella quería que se sintiera orgulloso de lo que había logrado, que supiera que, sin su apoyo y sin el sacrificio de toda una vida de trabajo, ella no habría tenido la oportunidad de llegar tan lejos. Mientras tanto, doña Isabel, aunque siempre cariñosa, comenzó a notarlo también. Ella sabía que don Ricardo era un hombre de principios firmes, pero también un hombre que amaba profundamente a su familia. Sin embargo, la aparición de esa figura fuerte que Camila había alcanzado, alguien que ya no dependía de su autoridad, parecía haber tocado una fibra delicada en él. Una tarde, mientras Camila descansaba en la sala después de un día agotador, su madre se sentó junto a ella. Doña Isabel le acarició el cabello y la miró con ternura. Tu papá te quiere, hija, pero tiene miedo. Tiene miedo de que te vayas. No solo físicamente, sino de que lo dejes atrás, que ya no lo necesites. Para él, siempre ha sido muy importante ser el que te protege, el que te guía. Y ahora, ve que tú has crecido tanto que ya no necesitas ser ese hombre fuerte todo el tiempo. Camila escuchó en silencio. Nunca había pensado en el miedo de su padre como algo tan profundo. A lo largo de los años, había visto su fortaleza y su imponente figura, pero no se había dado cuenta de cuánto dependía su identidad de ser el pilar de la familia. Pero no lo entiendo, mamá. Yo no quiero reemplazarlo. Solo quiero verlo feliz, quiero que sienta lo que yo siento, que sus esfuerzos no han sido en vano. Doña Isabel asintió con la cabeza, entendiendo el dolor de su hija. Lo sé, hija. Pero a veces, el orgullo de un hombre es como un castillo. Es fuerte por fuera, pero por dentro está lleno de dudas. Y tú, sin saberlo, has comenzado a hacer que su castillo se tambalee. Esa noche, Camila se acostó con una sensación extraña. Sabía que las palabras de su madre tenían razón. Don Ricardo no solo se sentía desplazado, sino también vulnerable. Él no estaba acostumbrado a ser el que queda atrás. Todo esto era nuevo para él, y quizás, solo quizás, necesitaba tiempo para aceptar que su hija ya no dependía de él de la misma manera. Con el corazón pesado, Camila tomó una decisión, tendría que ser ella quien diera el siguiente paso. Pero esta vez, con más paciencia, con más comprensión, y con la esperanza de que, algún día, su padre podría ver que su éxito no significaba perderlo a él, sino honrar todo lo que él había hecho por ella. Al pasar los días, Camila comenzó a sentir que la distancia entre ella y su padre seguía creciendo, a pesar de sus esfuerzos. Ya no era solo un problema de falta de comunicación, había algo mucho más profundo en juego. Don Ricardo parecía haber construido un muro invisible entre ellos, un muro que Camila no podía derribar con sus logros ni con sus palabras. Su corazón estaba lleno de tristeza, pero también de determinación. Sabía que debía ser ella quien diera el paso para sanar esa herida. Un día, después de varias semanas de silencio, Camila decidió que era el momento de hablar con su padre una vez más. No iba a permitir que el resentimiento creciera más entre ellos. Necesitaba explicarle lo que sentía y lo que había estado guardando en su corazón. Esa tarde, cuando vio a don Ricardo sentado en la silla del comedor, mirando por la ventana como si esperara algo, se acercó lentamente, con el peso de las palabras que sabía que debía decir. «Papá, ¿podemos hablar?» Don Ricardo la miró por un momento, como si no estuviera seguro de si quería escucharla, pero asintió sin decir una palabra. Camila tomó aire, buscando la forma de expresar todo lo que sentía sin herirlo más de lo que ya lo había hecho. «Papá, quiero que sepas que todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido, no es solo por mí. Es por ti, por mamá, por todo lo que ustedes me dieron cuando era pequeña. Todo lo que soy, lo debo a ustedes». Don Ricardo la miró fijamente, su expresión algo seria, pero Camila notó que algo en su rostro había cambiado. Estaba escuchando.
No quiero que pienses que ahora que tengo dinero o un título, soy mejor que tú. Eso nunca ha sido mi intención. Tú me enseñaste que el valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno hace, en el esfuerzo. Y todo lo que he hecho, lo he hecho para cambiar nuestra vida, para que no tengamos que seguir luchando como antes. Yo solo quiero que podamos estar mejor, juntos. Sus palabras parecían penetrar en el alma de don Ricardo, y por un momento, Camila pudo ver que su padre estaba luchando con sus propios sentimientos. Su orgullo, su amor, su miedo. No era fácil para él aceptar que su hija ya no lo necesitaba de la misma manera, que su papel en la familia había cambiado. Yo no quiero reemplazarte, papá. Yo nunca te veré como alguien obsoleto, porque tú me diste la base para llegar hasta aquí. Quiero que estés orgulloso de mí, no porque ahora tenga un buen trabajo o un título, sino porque todo lo que he logrado lo hice pensando en ti, en mamá, en nuestra familia. Don Ricardo soltó un suspiro profundo, como si al fin pudiera liberar una carga que había estado guardando por mucho tiempo. Camila vio que su rostro comenzaba a suavizarse, y por primera vez en mucho tiempo, vio una chispa de orgullo en sus ojos. Yo, dijo don Ricardo con la voz quebrada, yo siempre he querido que fueras feliz. Pero, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Y eso me asusta, hija, porque te tengo miedo. Te tengo miedo porque ya no soy yo quien te cuida, eres tú quien cuida a todos. Y no sé cómo manejar eso. Camila se acercó más, tocando suavemente el brazo de su padre. Papá, yo siempre te necesitaré. Siempre serás mi guía, mi fuerza. No me has perdido, ni nunca lo harás. Lo único que quiero es que veas que tu sacrificio no fue en vano. Yo soy el reflejo de todo lo que me enseñaste. Por un instante, el silencio llenó la habitación, pero esta vez, no fue un silencio doloroso, sino uno lleno de comprensión. Don Ricardo la miró a los ojos, su expresión más tranquila. Estoy orgulloso de ti, Camila. Nunca lo dudes. Dijo, y, con un gesto torpe pero sincero, la abrazó. Camila cerró los ojos, sintiendo el abrazo de su padre, y por fin, supo que, aunque el camino había sido largo, al fin podían seguir adelante, juntos.